en el área económica, que es otro tema que castiga severamente al venezolano. La inflación es realmente insoportable, es asfixiante la inflación, la especulación va de la mano a la par, que se suma con este problema del bachaquero y tal y cual. Exactamente, entonces en ese ambiente tienes que escuchar al presidente. Y lo escucha y te dice, este señor no anda bien de la cabeza, porque una situación como esta, tan explosiva en la calle, y que tú te encuentres con un presidente que en vez de preocuparse y hablarle a la gente que tengan calma, que él va a solucionar la crisis, lo que hace es generar más. Pareciera que estuviera buscando la violencia, que estuviera buscando el caos y la anarquía. Lo cierto es que esta amenaza contra la Asamblea, el presidente la puede ejercer, demandarnos, puede intentar destituirnos, pero eso no amilana al pueblo ni a quienes estamos intentando hacer las cosas Eso bien. invita que va al Tribunal Supremo, a la Sala Constitucional seguramente, y a ello se suma una sospecha que asomaba, que me parece bastante también delicada, que asomaba Henry Ramos, de que se estaría cocinando, entre comillas, una nueva sentencia, pero de la Sala Constitucional, para evitar que el revocatorio se realice este año. Sí, nosotros tenemos esa información. Ahora, fíjate, el gobierno no es unánime y tiene muchos factores internos que no saben qué hacer con lo que está ocurriendo. Hay quienes piensan que hay que ir al diálogo y solucionar esto por las buenas, hay quienes piensan que hay que jugar a la violencia, hay otros que ni siquiera piensan, no saben qué hacer. Lo cierto es que la salida más rápida de todo esto es un entendimiento. Primero, que el gobierno entienda ¿Pero sobre qué condiciones? Bueno, allí voy. Que el gobierno entienda que el revocatorio es la válvula de escape de la presión social. Fijando la fecha del revocatorio para este año, la presión social tiende a bajar porque se ve una luz al final del túnel, porque la gente sabe... Pero una decisión seria, no una decisión de coyuntura. Bueno, puede ser en esta fecha que lo aceptemos. No. Algo... Cronograma publicado, cronograma por parte del CNE. Eso suelta la presión. Eso es lo único que el presidente y el gobierno pueden hacer ahora para aliviar esa presión. Ahora, las otras condiciones, Enrique, liberación de presos políticos, tal vez enfrentar la crisis humanitaria en salud y en alimentación, que es fundamental, el retorno de los exiliados, el respeto a la Asamblea Nacional, en fin. Eso es posible. Todo eso es factible. El gobierno no ha respondido nada, lo que hay son informaciones extraoficiales de parte de voceros del gobierno. Eso que tú estás diciendo ahí es el detalle de una agenda que se puede construir en el marco, por lo menos, de la visita y la presencia de Zapatero. Es una agenda de ese tipo, pero tiene que haber inicialmente un reconocimiento de la crisis y cuál es su solución, porque no podemos manejar esta crisis como si fuera una crisis que puede ser eterna, que el gobierno diga, no, yo voy a manejar esto hasta llegar al año que viene, porque no tiene ese tiempo el gobierno. La presión es sumamente alta y estaría jugando con fuego, de tal manera que ellos no pueden decir, no, el año que viene, cuando la gente está explotando en la calle de la presión. El año que viene no tiene sentido, digamos, para los factores de la oposición realizar ese referéndum revocatorio. Eso es irreal. El referéndum es este año y el gobierno lo tiene que entender, porque la presión es insoportable, la gente lo necesita. Aparte de ello, el gobierno necesita tomar urgentemente medidas económicas y tiene que entenderse con la oposición. Nosotros en la Asamblea hemos dicho, todo contrato, todo endeudamiento que el gobierno asuma sin permiso de la Asamblea es nulo. Pero tiene que desmontar ahí una cantidad de prejuicios de corte ideológico que pesan en las decisiones económicas. Correctamente. Si no se toman una decisión de abrir la economía, echando al piso al control de cambio, a los controles excesivos de precio, a los controles de la economía, si no se libera el peso que tiene el sector privado en los hombros, si no se le permite trabajar, la economía no se va a recuperar. Ahora, el gobierno no tiene opción si quiere sobrevivir el tiempo necesario de aquí al revocatorio. Me refiero, así de grave está la situación. Ahora, en el contexto de la crisis nacional, ¿qué papel juega la decisión de Almagro de iniciar un proceso para activar? Eso es simplemente iniciar un proceso para activar la Carta Democrática Interamericana y a ello se agregan que el peso que tienen otros factores internacionales, Enrique. Mira, tienen muchísimo peso,
Porque no es el mundo del siglo XIX, es el mundo de este siglo XXI. Y aquí la globalización en las decisiones políticas, la interrelación es mucho más estrecha. En este caso, la OEA, independientemente si la carta se activa o no, ya es una presión importante, porque el tema de Venezuela está siendo discutido en un escenario apropiado. Venezuela es firmante, es patrocinador de la Carta Democrática como una vía para proteger la democracia en Latinoamérica, en América, y tiene que aceptar el dictamen de la OEA, que a propósito, no nos hagamos expectativas más allá de lo lógico. La Carta Democrática no significa el derrocamiento de Maduro, ni la destitución del presidente. ¿Significa qué? Una sanción moral. No. De alguna forma. No, significa la venida de una comisión especial de la OEA a vigilar el estado de la democracia interna en nuestro país. Significa una atención especial. ¿Pero qué significa? Que entonces el presidente no va a poder seguir en la situación que está, violando la Constitución todos los días. Ahora, finalmente, Enrique, en el caso, por ejemplo, de todo este proceso hacia el revocatorio, si el gobierno se tranca, imagínate, a pesar de que hay esperanzas que por una rendija puedan algunos aceptarlo, ¿qué puede pasar en Venezuela? El país va a explotar. Si no hay una salida democrática adecuadamente, y te lo digo con dolor, porque el gobierno no tiene gobernabilidad de lo que está ocurriendo. Si el gobierno no entiende que el revocatorio es la solución, tanto para el pueblo como para el gobierno, entonces este país queda ingobernable, en caos, en anarquía, y va a explotar. Y eso ¿El chavismo debe prepararse para ir a la oposición después de 17 años? Yo no tengo ninguna duda que el chavismo sería una oposición buena para un gobierno nuestro, que podamos enrumbar juntos al país hacia el rumbo que nosotros queremos, porque nosotros no vamos a cometer el error del chavismo. Nosotros no vamos a intentar separar a Venezuela y acabar con nuestro adversario. Viene un gobierno de unidad nacional, un gobierno que pueda reconstruir a nuestra patria, que pueda reconstruir a Venezuela de una manera solvente. Bueno, muchas gracias. De todas maneras, bueno, nos quedó ahí un poco más sobre lo del diálogo, me parece hasta ahora poco probable, ¿no? Mira, yo no le doy, yo le doy una probabilidad buena a que el diálogo ayude. No es el centro de la cosa, pero va a ayudar a que se desarrolle toda la política de acercamiento que contribuya a una solución en nuestro país. Bueno, Enrique, muchas gracias por haber compartido con tus reflexiones acá en esta mañana en el noticiero de Televen. Bueno, vamos a presentarles de inmediato un resumen, ¿no?, de lo que tiene Silvana Continanza en Arte y Espectáculos. Buenos días, Silvana. Gracias, Carlos.